lo que es la lectura bíblica y lo que es el escudriñar las escrituras. No es lo mismo leer las escrituras que escudriñarlas. Son dos cosas diferentes y tampoco es lo mismo meditar en esas lecturas o en ese estudio, ¿ok? Porque meditar tiene que ver con reflexionar. Yo les dije a ustedes que le iba en un momento dado a traer la diferencia, bíblicamente hablando, la diferencia entre lo que es meditar en el Señor y las escrituras versus lo que es la meditación de yoga, la meditación en otras, tomando en consideración o basándonos en otras filosofías, en otras religiones, en otras cosas que no necesariamente son la meditación bíblica, ¿ok? En la palabra de Dios, y obviamente una meditación cristocéntrica tiene que ver con meditar en lo que hemos leído, escudriñado y estudiado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su obra salvífica. Y esto es bien importante y marca una gran diferencia, ¿ok? Marca una gran diferencia, ¿ok? Ahora bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en relación a lo que hemos hablado, en relación a la clase pasada? ¿No? Ok. Habíamos discutido qué es lo que ocurre en la conversión. ¿Ok? La conversión, le llamamos conversión a esa acción, a ese acto, ese momento, esa decisión que tomamos de renunciar al mundo, de renunciar al pecado y aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y obviamente como Señor. ¿Ok? En la conversión aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador o como Salvador y Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que aceptamos la salvación provista, la salvación de Dios provista en Jesucristo, ¿ok? Pero también aceptamos que este Salvador lo, lo adoptamos como Señor de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra vida ahora va a girar en torno a Cristo, a su doctrina, a su enseñanza, a su apostolado. ¿Ok? Y que estamos dispuestos a entregarle nuestra voluntad a Dios a través de la persona o del sacrificio de Cristo, siendo guiados, siendo influenciados, siendo sometiéndonos a la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Es de la única manera que podemos someter nuestra voluntad a Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo se nos hace más fácil esto? Cuando tenemos relación, fortalecemos nuestra relación, ahondamos, profundizamos en una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos con el Espíritu Santo? A través de las disciplinas espirituales, del ayuno, de la oración, de la consagración, de la meditación. ¿Ok? Ahora quien opera en la iglesia es el Espíritu Santo. Y aunque Cristo se hace presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo, Cristo está intercediendo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo fue enviado, ¿ok? Por cuanto fue prometido para que el hombre pudiese vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver, esto de conciencia limpia, tiene que ver con la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en el creyente. ¿Ok? Cristo nos salvó por medio de su sacrificio, pero quien regenera, quien santifica, ¿ok? Quien purifica, quien bautiza, quien llena, es el Espíritu Santo. Quien redarguye de pecado, quien limpia la conciencia y lleva a que nuestra conciencia, nuestra psiqui, nuestra mente, nuestros pensamientos sean sometidos a la mente de Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. ¿Ok?
¿Es importante una conciencia limpia? Claro que sí. Para repasar, vamos a leer la letra E de la página 30. ¿Es importante una conciencia limpia? Vamos a leer y luego vamos a discutir, ¿ok? Voluntarias, no todas a la vez. Ok, yo lo puedo leer. Ok. Es importante una conciencia limpia. Nuestra salvación es para librarnos de condenación. Romanos 8:11. Pero si tu conciencia no está limpia, entonces está siempre bajo condenación y culpabilidad. Esto afectará a tu relación con Dios. La culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios al sentirnos sucios en la presencia de un Dios santo. Digamos que somos incapaces de mirar a Dios a los ojos. Esto también impedirá recibir plenamente el amor de Dios en nuestra vida. Si estamos turbados por nuestra conciencia, entonces nos sentiremos indignos y probablemente estaremos en una área de pecado a la cual necesitaremos hacer frente. Una vez que hayamos hecho frente al pecado y volvamos a tener una conciencia limpia, podremos volver audazmente ante Dios y saber que no hay nada que nos condena, y así podremos recibir el amor de Dios en nuestra vida. Ok. Antes de darle la palabra a ustedes, este soy yo, no tienen que pensar como yo, ¿ok? Yo hice la semana pasada no fue, la última vez que dimos la clase, yo hice una aclaración, es que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice un libro. Hice esa salvedad. Ahora bien, no estoy de acuerdo en una parte de la declaración donde dice nuestra salvación es para librarnos de condenación. Claro que sí. Dice, ahora, aunque la salvación no está solo para librarte de condenación, la salvación también es para establecer una relación entre Dios y nosotros, nosotros y Dios. Es para reconciliarnos con Dios. Es para que la imagen de Dios en nosotros sea restaurada por el Espíritu Santo, pero también para librarnos de condenación. Ahora, ¿dónde es que yo quiero hacer una aclaración? Es donde dice lo siguiente. Dice, pero si tu conciencia no está limpia, entonces estará siempre bajo condenación y culpabilidad. Ok. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Porque si Cristo me salvó, si yo acepté a Cristo en mi corazón, si lo acepté en espíritu y verdad, si me arrepentí de verdad, aun cuando yo tengo una conciencia que no está limpia en su totalidad, yo no estoy condenado. Pero déjenme explicarme. Porque mi conciencia se va a ir renovando a medida que yo intimide con Dios por medio del Espíritu Santo. Si Cristo me salvó, nada invalida ese sacrificio y esa salvación, en tanto yo me mantenga bajo la cobertura de ese sacrificio. En tanto yo no reniegue de la fe y de Cristo. Pero no necesariamente significa que mi conciencia va a ser limpiada instantáneamente. ¿Ok? Lo que es instantáneo es la justificación. La santificación y la regeneración se dan de forma progresiva, paulatinamente. ¿Por qué? Porque esa regeneración y esa santificación la va a ir haciendo el Espíritu Santo a medida que yo intimido con el Espíritu de Dios y con Dios por medio de ese Espíritu. El acto de justificación es instantáneo porque si me arrepiento de corazón, entonces Dios me declara y me ve como justo a través de la sangre de Cristo y ante Dios soy justificado. Pero de que hay un proceso de santificación, de regeneración, de restauración por el Espíritu Santo, claro que sí. Que en unos ese proceso es más rápido que en otro, eso es otra cosa. ¿Ok? Ahora, yo voy renovando mi conciencia. Recuérdense, conciencia significa con conocimiento.
Yo voy renovando mi conciencia a medida que yo voy cambiando la data en el disco duro. A mayor conocimiento de la palabra, a mayor meditación en la palabra, a mayor escudriñar la palabra, lo que está acá arriba va a que lo malo, lo sucio, como dice ahí, no, va saliendo. Es como vaciar el disco duro y comenzar a qué, a data entry, a comenzar a qué, a entrar la data con una información nueva, ¿ok? Con una información correcta. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra conciencia se va renovando. Obviamente, ¿quién hace esa renovación? El Espíritu Santo. Ahora bien, ustedes me dirán, pero Silvestre, ¿estás diciendo que es a través de la palabra? Sí, es a través de la palabra, pero lo hace el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró, quien reveló la escritura, pero es quien nos ilumina con esa misma escritura que reveló e inspiró. Así que la obra del Espíritu Santo está relacionada directamente con ¿qué? Con las Sagradas Escrituras, ¿ok? Con la Sagrada Escritura. Por eso es importante leer la Biblia. Ok, no quiero leerla, no tengo ánimo de leerla, me duelen los ojos, me duermo. Escúchala. Ahora hay 20,000 maneras de qué, ¿sabes? Hay 20,000 formas de escuchar, de leer la Biblia. Está tan accesible que por estar muy accesible muchas veces ni la tomamos en cuenta. Es un énfasis mío, un paréntesis, ¿ok? No tienen que pensar como yo. Ahora bien, obviamente, lo que leímos en la primera, en la letra E, el número 1, habla de la conciencia, obviamente. ¿Y por qué digo que si tu conciencia no está limpia y está sucia, no necesariamente es que no seas salvo? Porque lo que salva, escúchame bien, lo que salva no es una conciencia limpia. Lo que salva es Cristo, su sacrificio, su sangre. De que necesitamos, obviamente, una conciencia limpia, claro. Y de que se supone que nuestra conciencia cambie, claro. No se puede quedar igual, ¿verdad? No se puede quedar igual. Ahora bien, es por medio del Espíritu Santo, es por medio de esa relación con el Espíritu Santo que esa conciencia va que renovándose. Por eso es que la Biblia dice, someteos vuestros pensamientos, sujetaos vuestros pensamientos a qué? A la mente de Cristo. ¿Cómo conocemos la mente de Cristo? ¿A través de un estudio psiquiátrico? No. ¿A través de un estudio psicológico? No. La mente de Cristo está plasmada en las Escrituras. ¿Queremos saber cómo Dios piensa, leamos las Escrituras. ¿Queremos saber cómo piensa Jesucristo? Leamos las Escrituras. ¿Queremos saber cómo piensa y opera el Espíritu Santo? Leamos las Escrituras. ¿Ok? Todo está relacionado con la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios se autorreveló a través de las Escrituras. ¿Ok? Él se autorrevela a través de las Escrituras. Y ese conocimiento de la Escritura, obviamente, el Espíritu Santo lo va a utilizar para limpiar, para renovar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestras actitudes, todo lo que, ¿verdad?, el Espíritu Santo hace. Ahora bien, esa lectura, ese escudriñar, escúcheme bien, son parte de las disciplinas espirituales, pero tienen que ser dirigidas, entregadas o entregado a los pies del maestro, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo voy a leer la Biblia y la voy a escudriñar para obtener un conocimiento, llenar mi intelecto, pero no limpiar mi conciencia, no estoy haciendo nada. Es simplemente información. ¿Por qué? Porque para que la conciencia del ser humano sea limpia por el Espíritu Santo, utilizando la palabra, escúchame bien, el ser humano tiene que acercarse a la palabra sabiendo, creyendo, entendiendo que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no se va a hacer palabra de Dios en nadie que no la crea y la acepte como palabra de Dios.
¿Que la Biblia no es efectiva? Sí es efectiva, pero no se va a hacer efectiva en mí si yo no la reconozco como que es palabra de Dios. Y la voy a ver como otro libro más, como tanta gente la ve. ¿Ok? Entonces, tenemos que aceptar que la Biblia es palabra de Dios y que ella es suficiente para transformarnos y que será lo que el Espíritu Santo use para transformarnos, para guiarnos, para hacernos crecer, para redarguirnos, para enseñarnos, ¿ok? Y eso es bien importante. No podemos limpiar. Es más, les voy a decir algo. Usted no tiene que pensar como yo. Pero yo mismo no puedo limpiar mi conciencia. Mi conciencia la limpia el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo trabajar con mi conciencia y tratar de no contaminar mi conciencia con basura. ¿Por qué? Porque lo que yo, ¿verdad? Escuche, lo que yo vea, lo que yo lea, eso va a ir a mí, que a mi intelecto, y de mi intelecto, de mi conciencia, va a pasar a dónde? Al corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, no de la abundancia de mi conciencia. Porque lo que yo pongo aquí, se va aquí. Y de aquí sale por aquí. Y se manifiesta todo o a través de todo mi ser. ¿Okay? Así que esa parte que habla de la culpabilidad, también quiero entrar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque una persona puede ser inocente y sentirse culpable. Por la razón que sea. Pero también puede sentirse culpable porque el enemigo lo hace sentir culpable. Y una persona puede sentirse culpable porque realmente es culpable. Pero hay personas que son culpables, pero no se sienten culpables. ¿Ok? Todo eso tiene que ver con qué? Con la conciencia. ¿Ok? Así que en nuestra conciencia trabajan 3 personas, 4 personas. ¿Ok? Dios por medio del Espíritu Santo, el diablo si usted lo deja, usted mismo y cualquier otra persona que usted le permita que trabaje con esa conciencia. ¿Okay? Dios porque quiere renovarla, porque quiere limpiarla, porque quiere santificarla, porque quiere regenerarla, ¿verdad? Y Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. El diablo porque es un acusador. El diablo porque te quiere hacer sentir culpable de lo que no eres. Y si eres culpable, más culpable te quiere hacer sentir. La gente que te acusa o se deja usar por el diablo, muchas veces no es el diablo, es la misma gente que busca de qué acusarte por celo, por envidia, por rencor, por la razón que sea. Hay gente que se ensancha en contra nuestra, ¿ok? Y por la razón que sea, no necesariamente siempre tiene que ser el diablo. Te van a hacer, van a trabajar con tu conciencia, van a querer manipularla, acusarte, señalarte, te van a querer hacer sentir una porquería, te van a querer sentir de mil maneras. Y obviamente yo mismo trabajo con mi conciencia. Si sé que hay algo en mi conciencia que no está bien, debo llevárselo a Cristo, al Espíritu Santo, para que me limpie, para que me regenere, para que me santifique. ¿Okay? Y tengo que identificar también quién acusa mi conciencia. Si es el Espíritu Santo redarguyéndome, si es el diablo acusándome, si es otra persona que yo le he dado dominio, autoridad, poder sobre mi vida, o si soy yo mismo. ¿Ok? Dime. Eso es bien, bien, bien importante. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No todas a la vez porque no las entiendo. Ok. ¿Cómo es que se hacía esto? Y tía Adri, tú que eres maestra en las escuelas. Tim Marí de doping, pues. Cucaramata, la títere fuerte.
Pastora Carmen, dígame algo. Todavía no voy a hablar, estoy escuchando. Ok, estás escuchando. ¿Y tía Adria? Yo entiendo lo que explicó. ¿Ah? Que entiendo perfectamente bien lo que explicó. Ok, gloria a Dios, pero abunda. Ah, caray. Abunda. Bueno, porque a mí me pasa, yo pienso que a otro le tiene que pasar. ¿Cómo uno, pregunto, cómo uno puede identificar quién es el que habla? Voy a decir, si es el que acusa, si es Dios o si soy yo misma. Porque de otro puedo identificar, de cualquier otra persona. Y también intento de que otra persona no manipule, ¿verdad? Mi forma de pensar. Pero como a veces yo entiendo que nos podemos confundir con esas voces internas. La mía misma, el acusador, el Señor lo reprenda, y el mismo Dios. Claro que sí. Es tremenda pregunta. Voy a empezar diciendo que casi siempre, no estoy diciendo siempre, casi siempre cuando decimos que Dios nos habló o que el diablo nos habló, fue nuestra propia voz. ¿Ok? ¿Cómo saber si Dios nos habla? La palabra que Dios nos habla tiene que estar acorde a lo que establece la Escritura. Tiene que estar acorde con lo que ya Dios nos habló en el pasado. Debe estar acorde con alguna situación del presente donde Dios la profetizó, la advirtió, y la voz más certera de Dios, escúcheme bien, es la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Cómo identificar la voz del enemigo? Cuando esa voz te está hablando y diciendo que hagas contrario a lo que Dios establece en su palabra, que haga contrario a lo que Dios ya te ha hablado. ¿Ok? Cuando es la voz cuando esa voz te acusa, ¿ok? Aun cuando ya Dios te haya perdonado. Interesante porque cuando está mal, el Espíritu Santo te va a decir que está mal. El diablo te va a decir que no está mal. El enemigo nunca te va a redarguir. El enemigo te va a tentar o te va a acusar. ¿Ok? El enemigo no redarguye. Él tienta y acusa. Muchas maneras de tentar, claro, hasta por la palabra misma. ¿Ok? ¿Cuándo somos nosotros? La gran mayoría de las veces, pero tenemos que pedir a Dios discernimiento para que podamos identificar cuándo somos nosotros. Una cosa que debemos de orar y pedir a Dios diariamente es que en nosotros se manifieste el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritu es el don que Dios utiliza, para la redundancia, a través del Espíritu Santo para identificar, escúchame bien, para identificar si lo que se está manifestando es de Dios o no. Para identificar si quien está hablando es Dios o no. Aún en nosotros mismos. Aún en nosotros mismos. ¿Ok? Aún en nosotros mismos. Y otra manera de confirmar que Dios ha hablado, o de saber, perdón, que Dios ha hablado, es a través de confirmaciones. Pero esas confirmaciones que se le piden a Dios no se pueden o no se deben verbalizar. ¿Ok? Es aquí en el corazón y en la mente.
Porque cuando ya la verbalizaste, ya el enemigo la conoce. Y el enemigo no es omnipresente. El enemigo no es omnipresente. Pero el enemigo está en un solo lugar, pero obviamente tiene muchos agentes en diferentes partes. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El enemigo está escuchando. Bueno, el diablo no puede estar aquí, frente a la casa mía, y estar frente a la, qué sé yo, frente a la casa de Titi Adri allá en Puerto Rico. Satanás no tiene esa facultad, porque no es omnisciente, no es omnipresente, ni es omnipotente, pero tiene agentes que trabajan para él. ¿Ok? Tienen agentes que trabajan para él, y esos agentes están ubicados de una forma muy ordenada, así como está ordenado el reino de los cielos, así está el reino de las tinieblas, y hay, vamos a ponerlo así, sí, agentes territoriales, por pueblo, por ciudades, por países, por calles, así sucesivamente. Hay mucha gente que no cree en esto, pero el mundo espiritual es más real de lo que es el mundo natural, porque el mundo natural procede del mundo espiritual. ¿Okay? Y eso es una realidad. Y obviamente esas son las formas, especialmente el discernimiento de espíritu. Y ese discernimiento de espíritu es confirmado, ¿ok? A través de las escrituras. Pastora Carmen. Habla. Como voy a hablar. Una de las cosas que, ¿verdad? No digo que es una opinión porque esta es la palabra, dice que cuando la tristeza que proviene de Dios, la corrección que proviene de Dios produce arrepentimiento. Si lo que te está diciendo Dios va a cambiar tu pensamiento, es Dios. Si dice que la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Cuando Jesús confrontaba a los discípulos, los confrontaba con la palabra, pero los confrontaba en amor. Los llevaba a acercarse a Dios. Si la culpa que estás sintiendo te aleja de Dios, o es el enemigo o es tu alma. Pero si esa palabra que viene a ti, a tu conciencia, a tu espíritu, te acerca a Dios y te hace cambiar la conducta, ese es el Espíritu Santo. Eso lo dice 2 Corintios. Porque muchas personas piensan, la culpa los aleja, la gente se va, la gente dice, no, Dios no es suficiente Dios para perdonarme, o yo estoy tan mal que no me puedo acercar a Dios. Obviamente, eso no tiene nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Aparte el Espíritu Santo te acerca, no te aleja de Dios. Aparte de que eso tiene que ver con vergüenza. Y el Espíritu Santo de Dios, en mi opinión, no tiene que pensar como yo. No causa vergüenza. Bueno, la Biblia dice que los que miraron a Dios fueron alumbrados y toda vergüenza les fue quitada. Significa que mientras tu mirada está puesta en Cristo, no puede haber vergüenza porque tú sabes que es el medio que Dios usa para transformarte. Si no te confronta, tú no vas a saber lo que está mal. Tu conciencia se va despertando paulativamente, poco a poco. A medida que tú te vas llenando del conocimiento de Dios, eso va despertando la conciencia y tú te vas dando cuenta de quién es Dios, de quién tú eres en Dios y cuál es el carácter de Él. Y conforme el carácter de Él, tú vas a saber cómo tú tienes que actuar, porque tú naciste en pecado. Tu conciencia no estaba despierta a ese conocimiento. Eso se perdió desde el Edén. Y ahora, poco a poco, en la obra regenerativa del Espíritu Santo, pues nosotros vamos entendiendo hasta que Cristo venga y lo podamos ver todo completamente según ¿verdad? Como el Señor lo ve. Amén. Yo. Dice aquí en Primera de Timoteo, versículo 19, aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. So que pienso, ¿verdad? Según este versículo, que debemos aferrarnos a nuestra fe en Cristo también para poder discernir lo que Dios tiene para nosotros, para poder, ¿cómo se llama? Escuchar la voz de Dios. Claro. De hecho, estoy buscando el versículo que denme un minuto. Ana Sori, ¿quieres decir algo? No, estoy escuchando. Ok,
Obviamente todo eso lo utiliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es esa parte? Escudriñar la palabra. Leer la Biblia, ¿ok? Leer la Biblia. Ya yo buscar la información donde no tengo que buscarla de momento. La palabra dice que debemos llevar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿ok? A la mente de Cristo. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque donde el enemigo trabaja, antes de trabajar en el corazón y en el alma, es en la mente. ¿Ok? Es en la mente. Muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso y es la parte que descuidamos muchas veces. ¿Ok? Y la palabra dice, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero para yo guardar mi corazón, yo tengo que alimentar mi conciencia, mi mente, mi intelecto. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Ok? De la palabra de Dios. Ahora bien, en 2 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la mente, a mi pensamiento, obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto me recuerda a Santiago cuando dice, desechad toda inmundicia y recibid con mansedumbre la palabra de Dios que puede salvar vuestras almas. ¿Ok? Derribando argumentos y toda altivez. Para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra conciencia, tenemos que ser lo suficientemente humildes y reconocer cuál es nuestra condición. Pensar y meditar cuál es mi condición, cuál es mi posición delante de Dios. Y entregarlo a Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Segundo punto, tu fe. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Tu fe, una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. Romanos 14:23. Vamos a Romanos 14:23. Una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. No deben de cohabitar juntas, pero no significa que no suceda. No significa que no suceda. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Yo lo tengo, pastor. Ok. Sorry. Que tiene dudas en cuanto a lo que come, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Qué versión es esa? Esta es... Ay, no la sé leer. NBL creo que es. Nueva... Ok, está bien. Sé cuál es. Ay, usted me va a tener que explicar ese versículo. Sí, ¿verdad? Porque como que... Dice, pero el que duda y come tiene culpa porque no lo hace en fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Es pecado. Debería... Ok. Eso es lo que dice en la pechita también. Lo leíste en la pechita. Ok.
Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Creo que el versículo no aplica a lo que estamos hablando, pero hasta cierto punto aplica. ¿Ok? Ahora bien, no aplica. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer el contexto. ¿Ok? Obviamente, se está hablando de la debilidad de los, según el subtítulo, la debilidad o los débiles en la fe. ¿Okay? Perdón. ¿Okay? Ve a leer del verso 13. Pastora Carmen, lee del verso 13. 13. Voy por ahí. Del 13. Del capítulo 14. Sí. Ok, así que no nos juzguemos unos a otros, sino propónganse mejor esto. No ponen tropiezo al hermano, porque yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que considera que algo es inmundo, para él solamente es inmundo. Pero si por causa de la comida has agraviado a tu hermano, no te conduces conforme al amor. No provoques porque por tu comida se extravíe aquel por cuya causa murió el Cristo, para que lo bueno de nosotros no sea blasfemado. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que sirve al Cristo en estas cosas agrada a Dios y es aprobado ante los hombres. Ahora, corramos tras la paz y tras la mutua edificación, y no anulemos la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas son limpias, pero para el hombre que las come con tropiezos son malas. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que provoque tropiezo a nuestro hermano. Tú que tienes fe, tenla para contigo mismo ante Dios. Dichoso aquel que no se culpa a sí mismo en lo que escoge. Pero el que duda y come, tiene culpa porque no lo hace en fe, porque todo lo que no se procede de fe es pecado. Ya, me gusta ese capítulo de la Biblia. ¿Qué está diciendo? Está hablando del asunto de comer, está hablando de los alimentos y los débiles en la fe. Ok. Por ejemplo, hay cristianos que no comen cerdo. ¿Ok? Hay cristianos que comen cerdo. Unos lo comen porque Dios lo prohibió en la Biblia. Otros lo comen por salud, ¿verdad? Pero por la razón que sea, si tú sabes que hay una persona que no lo come y comerlo delante de él va a afectar su fe, porque tu testimonio para esa persona va a ser de tropiezo, no lo hagas delante de esa persona. Escóndete, pero cómete. Pero, ¿y cómo se puede hacer eso si uno está en una actividad y alguien no puede comer y uno solo come delante de él? Estamos pegando. No, ¿verdad? Si lo que yo hago para mí, aunque hay cosas que son pecado, punto y se acabó. Hay situaciones. Ahí. Por ejemplo. Yo me lo como, pero pues. Por ejemplo. Vamos a una iglesia episcopal. Vamos a una iglesia episcopal. Vamos a una iglesia presbiteriana. Vamos a una iglesia carismática. Y vamos a compartir con unos hermanos. Y ellos toman la cena con vino. Esa es su costumbre. Ajá. ¿Okay? Y el pastor me invita a tomar la cena con él. No tiene huelchito, es vino. Y vamos. Ahí está la pastora Carmen gozándose, Titi Adria, Sori, y es todo el mundo gozándose.
Pero si yo sé que en el grupo hay una persona que le va a afectar que yo tome la cena en vino, ¿cuál es mi deber? No hacerlo. No tomarla. Por amor a ese hermano. Para que su fe no quede. Porque posiblemente el hermano ve a Víctor Silvestri como el Superman de los cristianos y se olvida que soy humano, que cometo errores, que río, que lloro, que me alegro, que me molesto. ¿Verdad? Se olvidan de la humanidad de uno. Y claro, yo no estoy tomando el vino porque sea humano, es que me están invitando a tomar la cena con vino. Pues para mí, yo no tengo ningún problema, pero para ese hermano sí hay un problema. Pues yo entonces me guardo delante de ese hermano, prefiero no tomarla, antes que tomarla, afectar su fe y que se aparte, se hiera, se sienta. ¿Por qué? Yo puedo decir, ¿qué me importa a mí? Que aprendan. Sí, pero si yo no lo he instruido en la cena del Señor, cómo originalmente fue, qué significaba, qué representaba, pues yo no puedo decir, ¿sabes qué? No me importa. Porque yo estoy afectando la fe de ese hermano. Aparte que estás pecando más que el hermano. Y estoy pecando más que el hermano porque el mandamiento dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí dice en Romano, dice, y si haces estas cosas, hazlas por amor, conforme al amor. Por el otro tú no lo haces porque tú lo amas. Exactamente. Y porque el Señor dijo, hay de aquel que caiga, pero hay de aquel que haga caer al que cayó. Entonces yo no puedo servir de tropezadero. Cuando la palabra dice tropezadero en los evangelios, escúchame bien, literalmente en el original griego, en el Nuevo Testamento, está haciendo alusión a lo siguiente. Un tropezadero era hacer un hoyo en la tierra, ¿ok? Preparar unas estacas, poner esas estacas hacia arriba, preparar un tipo de malla, forrarlo con hojas, ¿ok? Para que un animal o una persona cayera y obviamente se le enterraran las estacas y eventualmente muriera. Eso es lo que el Nuevo Testamento hace referencia cuando dice tropezadero. Así que yo voy a provocar la caída, yo voy a provocar la herida, yo voy a provocar la muerte en la fe de un hermano. Entonces él me dice, no lo hagas. Porque es posible que el hermano no sepa lo que es el tropezadero y meta el pie y cayó. O es posible que lo sepa, se olvidó, no se dio cuenta, qué sé yo. Pero tú a conciencia, ahí vemos con la conciencia, tú a conciencia lo haces. Entonces tú tienes un problema con Dios. Ahí es cuando Pablo dijo, yo fui blasfemo y llevé a otros a blasfemar, pero por ignorancia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Mejor lo hubiese sido no nacer, y si nació, atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo de la mar. ¿Ve? Entonces, hay cosas que las hacemos porque y que la tenemos que hacer por amor a Dios. ¿Y por amor a quién? Perdón, al hermano. ¿Ok? Tenemos que ponernos en el lugar de la gente. Mire. Pastor, yo tengo una experiencia con eso. Un día, el hermano presidente de la Junta de la Iglesia, hombre que fue pastor y aún ostenta el título de pastor, ¿verdad? Aunque está en nuestra iglesia, él era pastor pentecostal, pero ya lleva con nosotros unos cuantos años. Y predica en el altar, cuando tiene que predicar. Un día nos invitó a la casa a compartir, que si pisco labi, que si almuercito.
Y lo primero que, cuando entramos por la puerta, que nos sentamos en su sala, lo primero que ofreció a mi marido y a mí fue vino, porque había una botella de vino rosado en la mesa del dominó. Estaban todos bebiendo vino. Uno que no era religioso, entiendo yo, cristiano, el cuñado de él que es ambivalente, como yo digo, como la vacuna del COVID, y él que es pastor. Su esposa también es cristiana, ¿verdad? Pero él nos ofrece vino a mi marido y a mí. Y yo le dije, no, a mí si me das agua, una botella de agua bien fría, yo me la bebo. O un vasito menos de 7 onzas de Sprite. Pero mi mente iba en ebullición, ¿verdad? Yo decía, este es loco, pensaba yo, este es loco. Mi marido viene de un campo, como yo digo, de batalla, donde lleva, en aquel momento tenía como 10 años en la iglesia, 10 o menos años en la iglesia y bautizado. Venía de haber trabajado detrás de barras, sirviendo alcohol, se tomaba el alcohol, se ajumaba en buen puertorriqueño porque le gustaba, ¿verdad? Entonces, ellos saben eso y yo decía, pero este es loco, ¿cómo él se atreve? Decía yo, pero yo estaba en la sala de esa casa y yo entiendo que yo tengo que respetar porque no es mi ambiente, no es mi escenario, a mí me invitaron. A mi deber es decir, no, gracias. Pero ahí adelanté también. Y le dije, y también a Wisin, que es mi marido, a Wisin le dan agua y spray igual que a mí, antes de que él abriera la boca y que fuera a decir, pues dame una copita, porque podía suceder. Podía suceder en ese momento. Pero yo me la adelanté rápido. Llegó la suegra de él, que va a la iglesia, también es cristiana. Llega, nos saluda y dice, adiós, ustedes no están bebiendo vino. Aquí se bebe vino. Y el susodicho pastor, amigo, porque yo lo amo mucho como persona, me dice, beber vino no es malo, Adria. Y rápido fue a la justificación de la palabra. Y yo decir nada, no, porque Pablo le dijo a Timoteo, bebe vino. Pero yo pensé, yo le tendré cara de... Pastor, lo voy a decir, Pastor Silvestre, yo le tendré cara de tonteja. Porque no podemos usar la palabra para justificar, porque Pablo le dijo a Timoteo que bebiera vino, porque el agua en aquella región era mala y él tenía un problema estomacal. ¿Es o no es? Todo así. Pues. Y lo dejé ahí, pero eso siempre ha trabajado acá en mi mente. De hecho, el domingo le dije, ¿cuándo vamos a jugar domino? Porque me gusta jugar domino. Yo lo que voy a jugar domino. A darle chivas y capicú, más nada. Pero beberme el vino no. Si él se lo quiere beber, que él se lo beba. En otra ocasión fui a una fiesta de mi prima en el barrio La Central de Canóvana. Mi prima es católica, practicante, pues hace lo que le da la gana, coge el roncaña y le pone 1000 sabores, desde jobo, acerola hasta parche y todas esas cosas hasta coco. Bueno, yo no bebo, pero yo iba a su fiesta. Ella invitaba a unos músicos, se bailaba, se reía, se alborotaba y se bebía ron y cerveza, pero yo bebía refresco. ¿Y qué es lo que se come en las fiestas puertorriqueñas? Porque era una reyada, era Día de Reyes. Pues ¿qué es lo que se come? Pernil, arroz con gandules, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y mi hermano adventista estaba vivo cuando aquello, y fue con nosotros y fue con la esposa. Ciego al fin, pues se desarrollan unos sentidos más que otros, ¿verdad? El olfato le dio olor y dijo, le preguntó a ella, ¿y qué tú estás sirviendo? Porque mi hermano era bien imperativo y bien rajatabla en su concepto. Y ella le dice, pues arroz con pernil, con ensalada. Y empezó a como un loco desquiciado. No coman eso. Y ya la gente tenía los platos en la mano.
mano, estaban comiendo. Aquello fue una escena tan desagradable. No coman eso, que eso es comida inmunda. El que come, ay Dios mío, qué malo. El que come pernil, carne de cerdo, es como si comiera ratón. Cuando digo así, muchos soltaron los platos. Yo lo que hice fue reírme. Pero aquello me estuvo tan malo que él hiciera eso. Pues yo decía, hasta donde llega el fanatismo de la gente. Porque si tú no te lo comes, no te lo comas tú. Cállate la boca. Déjalo, ahora digo yo, a la conciencia de los demás. Que se harten de lo que les dé la gana. Como usted dijo ahorita, yo ya no me lo como. Pues porque cae mal a mi estómago. ¿Para que yo me voy a comer un caldo de pernil si sé que me va a caer mal? Están los He dos. dicho, no va a decir nada más. No, tranquila. Están los dos extremos. Están los dos extremos. No podemos ser extremistas, les voy a decir por qué. No. Porque ser extremista es tomar una verdad y llevarla o a la izquierda o a la derecha, Yeah. de donde el Señor la puso. ¿Ok? Cuando yo tomo una verdad bíblica y la llevo a un extremo o al otro, ya deja de ser verdad y se convierte en un error. Eso se llama herejía y yo me estoy haciendo un hereje. Ajá. Suena duro, pero es la realidad. Sí. ¿Ok? Suena duro, pero es la realidad. Mire, si usted come el pernil, no critica que no lo coma. Y si usted no lo come, no critica que lo come. Ya está. Así de simple. Ahora, si a mí me dicen, ¿por qué tú no comes tal cosa? Que yo no la como por esto, por esto, por esto, por esto. Plus, la Biblia dice, o Dios dijo esto y esto y esto. Pero en ese caso, por ejemplo, yo tengo que saber qué es un pacto perpetuo, qué no es un pacto perpetuo, a qué se aplica, a quién se aplica, por qué se aplica, en qué momento se aplicó, etcétera. ¿Okay? Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración, pero para poder tenerlo en consideración, tiene que estar en nuestra conciencia, pero para que esté en nuestra conciencia, tenemos que informarnos. Tenemos que leer las escrituras. Tenemos que leer incluso fuera de las escrituras. ¿Ok? Porque hay aspectos culturales, hay muchas cosas que pueden, ¿verdad? Muchos elementos. Hay que considerar muchos elementos para hacer realmente un buen juicio. Y la palabra dice que no juzguemos por apariencia, sino con justo juicio. ¿Ok? No juzguemos por apariencia, sino con justo juicio. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a hacer un justo juicio? Las Sagradas Escrituras. Lo que Dios establece en su palabra. ¿Ok? Lo que Dios establece en su palabra y someternos a la interpretación que esa palabra trae con ella inherentemente. Porque yo puedo interpretar una cosa, que él puede interpretar otra, pero ¿cuál fue la interpretación que Dios le dio a esa palabra que reveló? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? ¿Okay? Y no necesariamente yo puedo entender o tengo que entender lo que Dios dijo. Muchas veces los escritores bíblicos no entendieron lo que Dios les reveló, pero lo escribieron. Otras veces Dios le tenía que hacer entender por señales, por prodigios, de 20,000 maneras. Pero otras veces, muchas veces el escritor bíblico no entendió, murió sin entender algo que Dios le dijo. Pero no significa que no haya sido inspiración, revelación y que el Espíritu Santo lo haya llevado a escribirlo. Mire, aquí en la palabra, no me pregunte dónde, a lo mejor usted lo sabe, que yo no soy buena insertando textos acá y diciendo en tal sitio. Yo tampoco. El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. O sea, yo entiendo que si yo estoy en mi casa, en una fiesta, en una actividad, lo que sea, y voy a usar la palabra puertorriqueña, hartarse, yo me voy a hartar de alcohol. Voy a ponerle esa botella ahí, me voy a ver sin colata de cerveza. Que el nivel de alcohol, ¿verdad?, me suba por allá arriba. Yo pienso que sí, porque el que bebe alcohol y se emborracha se torna mono, payaso, ridículo
Pero pasado. Y te quiere robar el show. Pero yo entiendo que si un shot de vino o de Jerez o de, no sé, muchos médicos lo recomiendan por la salud, porque ayuda en la circulación de la sangre. Pero no es que me estás diciendo emborráchate, me estás diciendo después que comas, bébete, qué sé yo, 4 dedos, por ejemplo. Pues yo pienso yo que eso no es malo, pero si yo voy a coger la botella, la voy a anclar ahí y hasta que no vea que no, la última gota baja por mi garganta, pues eso es otra cosa, porque me voy a emborrachar y voy a hacer el ridículo. Y voy a pecar porque voy a hacer cosas que no van a estar bien y voy a afectar la fe de otros. Sí. Miren, yo le voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien sencillo. Yo. Hay cosas que yo no enseño a ciertas personas o a ciertos grupos porque yo sé que su fe se va a afectar. ¿Ok? Y la gente me dice, no, pero sigue, hazlo, explícalo, dino. No lo hago. Porque va a afectar su fe. Porque no tienen un conocimiento previo. O sea, a veces hay requisitos y prerequisitos. Yo no te puedo hablar de ciertas cosas si no tienes el conocimiento de otras. Porque en lugar de darte respuesta, voy a causar más preguntas, interrogantes y dudas. Entonces, yo no sé si espiritualmente, intelectualmente, y sobre todo espiritual, y tu fe está fortalecida como para enseñarte ciertas cosas de las Sagradas Escrituras. Entonces, yo prefiero esperar un poco, irte llevando poco a poco, y un día entonces ponerte el plato en la mesa. ¿Ves? ¿Para qué? Para bendecirte, para que crezcas, para que aprendas, para que te fortalezcas en la fe. Pero si yo voy a tomar la actitud de que como yo sé lo voy a tirar y me importa si lo entienden o no, yo no estoy dando la gloria de vida a su nombre. Yo no estoy siendo de bendición. Entonces lo que es bendición se puede tornar en una maldición. Y ese no es el propósito. Es más, Dios puede estar haciendo algo, Dios puede estar diciendo algo. Dios me puede dar un mensaje para ustedes ahora, un ejemplo. Y es Dios quien trae el mensaje. Pero la manera en que yo lleve el mensaje, la actitud en que yo lleve el mensaje, las palabras que yo utilicé para entregar ese mensaje, o honran a Dios o lo deshonran, o hacen bien o hacen mal. Entonces, ¿se glorificó Dios? Para nada. ¿Habló Dios? Sí. ¿Se glorificó? No. Ah, pero si habló Dios, sí habló Dios. Pero como tú lleves el mensaje de Dios, va a ser que se glorifique Dios. ¿Ok? El texto que estaba mencionando, Titi Adria, es el vino es encarnecedor, Proverbios 20. El vino es encarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. ¿Okay? Como bramido de cachorro de león es el terror del rey, y el que lo hace con enfurecerse peca contra su alma. Te dirán, pero ¿qué tiene que ver el primer verso con el segundo rey? Con el segundo verso que habla del rey. ¿Okay? Si yo hago enojar a mi Dios, porque me di 4 palos, afecté la fe de otros, me puse potrón, me puse impropio, inadecuado. Es más, vamos más allá. Vamos a eliminar el vino y la cerveza. Por cualquier razón me pongo de la manera en que me pongo, porque hay gente que no tiene que ver para ponerse así. No honro a Dios, no le doy la gloria de vida a su nombre, la gloria de vida a su nombre,
Dios se siente, Dios se hiere, Dios se molesta. Entonces lo que voy a provocar es la ira y no el favor, la ira y no la misericordia. Pues mire, ¿qué tiene de malo abstenerse? Absténgase. Vamos a abstenernos y ya. Se acabó. Y así entonces mi conciencia se va a mantener ¿qué? Limpia, tranquila, porque ya, yo ofendí al hermano, ofendí a la hermana. Entonces, pido perdón, pero pido perdón porque pido perdón. El problema es que puedo pedir perdón, me pueden perdonar, pero ya lo he hecho, hecho está. Ajá. Y no lo puedo deshacer. Entonces no van a ver a Silvestri, el que predicó el domingo, van a ver a Silvestri que se dio 4 palos y hizo un show. El hermano o la hermana no se va a acordar de los muchos favores que le he hecho, sino de que lo agravié y lo agravié con fuerza. Entonces quiero que se olvide, quiero que perdone, quiero que no, chacho, fíjate de eso. Ah, claro, porque no fui yo el ofendido. ¿Eh? Dicen que el borracho no se acuerda de qué. De sus hechos, de lo que hace. No se acordará de sus hechos, pero se acuerda de su poca vergüenza. Sí. ¿Okay? Bien. Pregunta, duda, comentario, aportación, crítica. Una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. Repito, no van juntas. Se supone que no habiten juntas, pero sucede. Por las razones que sean, ¿ok? Sucede. Punto número 3. Tu vida de oración. ¿Quién lo lee? Si tu conciencia te está señalando cualquier área de pecado, entonces Dios estará intentando conseguir que lo pongas bien para que tu conciencia esté otra vez limpia. Esto me trae a la memoria el texto que dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, Ajá. y vas a ofrendar y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, pídele perdón y después ofrenda. No tan solo eso, dice que debemos escudriñarlo para que ¿qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo delante de quién, de Dios. ¿Okay? Mire, hay gente que no se va a perder por adúltero, hay gente que no se va a perder por fornicario, hay gente que no se va a perder por mentiroso, hay gente que no se va a vender por ladrón, hay gente que no se va por nada de eso. Pero hay gente que se va a perder por orgulloso. El orgullo mal infundado es altivez. La altivez es arrogancia. La arrogancia Dios la aborrece. Porque Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde lo mira de cerca. ¿Ok? Entonces, si la Biblia me dice a mí que Dios se acerca a todo aquel que se acerca a él y honra a todo aquel que le honra, quiere decir que Dios honra al humilde, que Dios se acerca al que no es arrogante, orgulloso. ¿Okay? ¿Es fácil? Claro que no es fácil pedir perdón. ¿Es fácil reconocer la falta? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué? Porque va en contra de nuestro ego, va en contra de nuestra altivez, de nuestro yo. ¿Ok? Pero es necesario. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido que pedirle perdón a alguien, yo me imagino que sí. Pero wow, uno se quita un peso de encima brutal. De verdad. Y no tan solo cuando uno pide perdón, cuando uno perdona, se quita un peso de arriba increíble. ¿Ok? Bien. Tu vida de oración.
Si tu conciencia, que ya lo vimos, te está señalando cualquier área de pecado, entonces Dios estará intentando conseguir que lo que pongas bien o que lo arregles, ¿no? Que te arrepientas, que lo arregles, que resuelvas el problema para que tu conciencia esté otra vez limpia o alineada con Dios. ¿Ok? Mire. Perdón. Yo puedo pedir perdón, como dice ahora que pedí perdón 3 veces, pero usted eso no para. Yo puedo pedir perdón y volver con la misma actitud. Y vuelvo y pido perdón, y pido perdón, y pido perdón, y vuelvo y pido perdón, y vuelvo y pido perdón. La persona tendrá la capacidad de perdonarme. No, porque no es un perdón sincero. No tiene la capacidad, no porque no quiera. Es que yo no le estoy dando oportunidad a que me perdone porque estoy repitiendo la acción que le lastima. Entonces soy repetitivo, son reincidente en mi infracción, no en mi falta. Entonces yo tengo que orar a Dios, no tan solo para que rompa mi orgullo y yo pida perdón, sino que yo tengo que orarle a Dios y ver en qué área, qué es lo que me está haciendo repetir esa conducta. Pedirle perdón a Dios y decirle al Espíritu Santo, ayúdame porque yo no puedo. Claro. Dios va a quitar la actitud de nosotros, posiblemente, pero yo lo que pienso más bien es que Dios lo que va a hacer es que te va a poner en una posición donde tú vas a tener que decidir si repites o te abstienes de esa conducta. Como el examen en la escuela, si no lo pasas, tienes que cogerlo otra vez. Entonces a veces, Señor, dame paciencia. Pum, cayó la paciencia ahí como un polvito mágico. No, Dios te va a poner en una posición donde tú vas a tener que ser paciente y demostrar que eres paciente, que has desarrollado esa habilidad, ese don. ¿Ok? Es diferente. Soy iracundo. Quítame la ira, Señor. No, Dios no te va a quitar la ira, porque todos nos airamos. Pero Dios te va a poner en una posición donde tú vas a tener que poder manejar y poder demostrar templanza y dominio propio. Entonces, de esa manera también, porque nuestra conciencia se tiene que ejercitar. ¿Y cómo se ejercita nuestra conciencia? No tan solo leyendo la palabra, es a través de las experiencias, de las vivencias. ¿Ok? Es que cuando yo quiera reaccionar, yo diga no. Yo tengo la capacidad de decir, cálmate, para, detente, vete. ¿Ok? Que a lo mejor explotaste solo, pero explotaste solo. Que a lo mejor gritaste en el carro, pero gritaste solo o sola. ¿Ok? Y nadie que se afectó. Mira, venciste. Por lo menos ya diste un paso. Y va a llegar el momento en que ni te va a afectar, ni vas a gritar ni solo ni acompañado. ¿Ok? Porque eso lo hace Dios. Punto número 4. Dice aquí, tu deseo para la palabra de Dios. ¿Quién lo lee? Una conciencia culpable te roba de cualquier apetito, en especial para las cosas de Dios, incluida su palabra. Una conciencia culpable te roba, miren cómo dice, te roba de cualquier apetito, en especial para las cosas de Dios, incluyendo su palabra. ¿Por qué pasará eso? Porque una conciencia culpable. Ahora, escuchen bien, recuérdense que al principio yo dije
tú puedes ser inocente y sentirte culpable, tener un sentido de culpabilidad o de responsabilidad por algo que no es tu responsabilidad. Como hay gente que no, que son culpables, que son responsables, pero ni sienten ni padecen. ¿Okay? Ahora, ¿por qué una conciencia lastimada, lacerada, vamos a ponerlo así, lastimada, lacerada, manchada, va a ser de impedimento para que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios, recibir esa palabra, atesorarla y guardarla en nuestros corazones? ¿Por qué? Es que este cerebro humano, ¿verdad? Es que es una cosa de otro mundo. Es que es algo bien especial. Yo lo veo como un botellón de agua, una botella de agua. Se va llenando, pero llenando de coraje, de enojo, de rabia, de tanta cosa negativa en contra quizás de esa persona. ¿Qué ganas le va a dar a uno? ¿Qué apetito, como dice ahí, ni de orar? Mire, se lo digo porque a mí me ha pasado. Lo que pasa es que uno tiene que recapacitar, ir a la mismísima presencia de Dios, si es posible, postrarse de rodilla, aunque yo no puedo doblar mi rodilla. Pero me voy al altar y allí lo suelto y se lo digo al Señor. Y le pido perdón y vuelvo, siento como que esto vacía, no sé, como que esto limpia. Y entonces, pues vuelvo, ¿verdad? Retomo como el camino de nuevo. No lo voy a negar, no me justifico, somos humanos, nos pasa. El que diga que no le pasa, no te lo creo. Es mentiroso. Miren, a Dios hay que ir triste, contento, molesto, de la manera en que te encuentres y te sientas, porque Él es tu Padre Celestial. A mí una vez tuve una experiencia en el templo, en uno de los templos cuando una de las iglesias que pastoreé, y estaba molesto y se me notó. El problema mío, yo tengo un problema y lo admito. Si estoy alegre se me nota, si estoy triste se me nota, si estoy molesto se me nota. Estoy pidiendo a Dios que me ayude a bregar con eso y que yo pueda sonreír cuando esté como un ají, ¿verdad? Que yo pueda abrazar cuando lo que quiero es arrancar cabeza. Pastor, no se culpe, yo también. Es que a todos nos Yo pasa. también estoy trabajando con eso. Es que nos pasa. A todos Nos pasa a todos, somos humanos. Claro, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Entonces, Sí. yo me fui al altar molesto y alguien me dijo, ¿cómo tú puedes orar molesto? ¿Sabes lo que pasa? Que yo voy a Dios como yo soy y como porque yo no me puedo esconder delante de Dios. Dios conoce mis sentimientos, mis pensamientos. O sea, yo he ido donde Dios, Señor, lo que quiero es arrancarle la cabeza a este hombre. Literal. Literal. Pero ¿sabes qué? Tú vives en mí. Tengo que amarlo, tengo que amarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me tengo que disciplinar. Por eso se llaman disciplinas espirituales, porque me tengo que disciplinar. ¿Ok? Entonces, yo voy a Dios si estoy contento, si estoy triste, si estoy molesto, si estoy enojado. O sea, yo le he dicho a Dios, tengo coraje, tengo ira, estoy triste, estoy deprimido, me siento mal físicamente, emocionalmente. De la manera en que me sienta, yo no se lo oculto a Dios porque Dios lo sabe. Ahora, ¿por qué decírselo a Dios? Porque es un acto de fe hacia Dios. Dios sabe cómo yo me siento. Dios sabe lo que yo siento. Dios sabe lo que hay en mi mente, en mi corazón. Claro que Él lo sabe. La palabra dice que Él sabe de qué yo tengo necesidad antes de que yo venga a Él. La palabra dice que Él conoce mis pensamientos, que Él escudriña mi corazón, que nada hay oculto a su presencia. Entonces yo voy a venir a Dios. Mira, Dios, estoy en la carne. ¿Por qué? Ahora, tengo cuidado de que en esa molestia, eso sí, tengo cuidado que en esa molestia yo no ofenda a Dios.
que yo no haga culpable a mi trino Dios y arremate en contra de él. Eso sí, de eso sí me cuido. ¿Okay? Pero mire, a Dios se viene como no está. Y en esa catarsis delante de Dios. Yo Dios pienso que él acepta esa sinceridad. Cuando Claro. abrimos ese corazón y sacamos, voy a decir, ese veneno, eso que está ahí, que molesta tanto. Pues yo misma le he preguntado, la pregunta que yo le hago es ¿qué tú vas a hacer conmigo? No es que tú vas a hacer con la otra persona. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Claro. Muéstrame en qué yo he fallado para enmendar, ¿verdad? Si tengo que enmendar. Porque a veces no me siento culpable de lo que ha pasado por allá, pero pues esa persona está en su mundo y pues, pero yo le digo eso al Señor y pienso que Él ve cuando vamos en esa condición donde Él, como usted dice, en llanto, cuando nos sentimos defraudados, cuando nos sentimos lo que sea, el sentimiento que sea negativo, yo pienso que Él nos recibe, así yo lo veo, tan amoroso porque como Él lo sabe todo, Él es omnisapiente, ¿verdad? Que Él piensa, ahí viene Adria, ¿verdad? Tengo que escucharla porque esa mujer, esa hija mía, ese yo, necesita de mí. Necesita de mí. Y viene con el corazón roto, voy como voy, no sé. Ella necesita de mí porque entonces yo le estoy dando el control a él para que enderece mi vida. Dijiste algo sinceridad. Cuando yo voy a Dios con todo lo que yo soy, con todo lo que no soy, con todo lo que tengo, con todo lo que no tengo, bueno o malo, voy a Dios con esa honestidad, con esa sinceridad. Este soy yo, usted no tiene que ser como yo. Es un acto de adoración a Dios. Porque estoy reconociendo que Él es Dios, que Él es el único que puede trabajar con mi situación. Exacto. No tan solo con la situación conmigo. Y le estoy diciendo, le estoy reconociendo como Dios y Señor, le estoy diciendo, mi vida te pertenece. Mi vida está en tus manos y solamente tú puedes, tú eres el que tiene la facultad de trabajar conmigo. Y tiene la facultad porque yo te lo estoy permitiendo y porque estoy entregando mi voluntad a tu voluntad. Definitivamente que Dios algo va a hacer. Tal vez no de la manera en que queramos, no tal vez en el tiempo que queramos, pero algo Dios hace. Algo Dios hace. Y obviamente ahí nuestra conciencia es renovada. Es renovada. ¿Okay? Es renovada. Y obviamente por el conocimiento sabemos que Dios es Dios y cómo trabaja. Y podemos entonces acercarnos a Él, ¿verdad? Como nuestro Padre Celestial. Bien. El número 5. Tu testimonio. Lean. Lean. Sorry. Yo lo leo. Tu testimonio. Satanás estará intentando convencerte de que eres un hipócrita y tú no tendrás respuestas si tienes una conciencia culpable. Sí, el enemigo te dirá y otra gente te dirá que eres un hipócrita. Pero la realidad es que no estoy de acuerdo tampoco del todo con ese punto. Les voy a decir por qué. Satanás está intentando convencerte de que eres un hipócrita. Ok. Dice, y tú no tendrás respuesta si tienes una conciencia culpable. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Porque yo puedo ser culpable y mi conciencia estar señalándome y Satanás señalándome, pero sí yo tengo respuesta para Satanás.
yo seré culpable, mi conciencia me acusa, pero yo tengo un Dios que me perdona. Yo tengo un Dios que me redime. Yo tengo un Dios que restaura mi estado. Tengo un Dios que restaura mi conciencia. Entonces, ¿con qué yo voy a responderle al enemigo de las almas? Con la palabra. ¿Con qué Cristo venció al enemigo en la tentación? Con la palabra. ¿Okay? Sí pequé. Digo, no es que, ¿verdad? Vayamos a estar entrando y saliendo, pero Dios ha provisto en su palabra para que nosotros, podamos vencer eso. Si 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levanta. Porque si pecáramos, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Y comenzamos ¿a qué? A recitar, a rezar la palabra. A citarle a Satanás la palabra. A citárnoslas a nosotros mismos. ¿Ok? A nuestra propia conciencia. Y entramos en esta lucha, en esta batalla espiritual, ¿ok? Donde ya la hemos ganado. Lo que pasa es que a veces escuchamos más nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra voz, la voz de otros, la voz de todo el mundo, menos la voz de quién? De Dios por medio de su palabra. Entonces, si ya Dios perdonó mis pecados, ¿quién es nadie para señalar mis pecados, juzgarme, condenarme y agraviarme por algo que ya yo me arrepentí? ¿Pueden haber consecuencias? Claro, pero nadie tiene el derecho legal delante de Dios, ni tan siquiera el diablo, de señalarme, de juzgarme y sentenciarme. Nadie. Ahora, si yo estoy en pecado, otro hermano tiene el derecho de juzgar mi situación, juzgar mi conducta y llamarme y amonestarme. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando yo voy a juzgar a una persona, o más bien la conducta de una persona y la situación que está pasando una persona, la Biblia me dice a mí, vuelvo y repito, no juzgues por apariencia, sino con justo juicio. Antes de yo quitar la paja de tu ojo, tengo que sacar la viga que está en mí. No sea que por no verte entierre más la paja y también te ponga la viga. Entonces, yo tengo que tener conciencia de mi situación, de mi posición delante de Dios, antes de utilizar mi conciencia para escudriñar la tuya. Y ahí es donde fallamos. Yo lo digo de esta manera, en un buen puertorriqueño, a los cangrejeros de allá de Santurce, de la parada 23. Quiero correr tu vida cuando no puedo correr la mía. Y cuando no le permito a Cristo que corra la mía. Porque si se dijera que Cristo está corriendo mi vida y estoy siendo dirigido por él, pues amén, te amonesto en amor. Pero la gran mayoría de las veces no es así. No trabaja así, no funciona así. ¿Ok? Ya van a ser las 9. Ahora el discipulado es de 2 horas, no de 3 horas. Aleluya. La semana que viene seguimos con cómo guardar una conciencia limpia, libre de culpabilidad. ¿Ok? Te voy a estar enviando esas páginas, Jessica, para que las tengas y pueda entonces tenerlas. Amén. Gracias, sí. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que hace para lo cual es enviada y no torna atrás vacía. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos momentos. Te pedimos que tu palabra, Señor, cale profundo en nuestras vidas y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a no tornarnos atrás, no importando qué. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones día a día, ayúdanos a perseverar,
ayúdanos a servirte, que nos mantengamos creyendo en ti y creyéndote a ti, mi Dios. Suple todas nuestras necesidades, sin importar cuáles sean estas, Señor. Tú eres más que suficiente. Glorifícate, danos un sueño placentero, un descanso, Señor, placentero. Si tú vinieses, que volemos contigo, Padre Celestial, y si no, danos fuerzas para seguir hacia adelante, Padre, el día de mañana. Te pido que bendiga a mis hermanas con toda bendición del cielo, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Señor, gracias, y bendice cada familia aquí representada. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima semana. Bendiciones. Dejamos. Amén. Dios los Amén. bendiga. Musical.